Muy buenas noches y bendiciones a todos. Bienvenidos tanto a los hermanos que están ahora mismo en línea en esta escuela virtual, como también a los hermanos que van a aprovechar el video y darle seguimiento también a esta temática general de la obra del Espíritu Santo. Hoy, iniciando nuestra lección número 5, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Principalmente vamos a basar nuestra lección en Juan capítulo 3. Así que para aquellos que ahora mismo están conectados y los que luego verán, nos vamos ubicando en ese pasaje para poder ir considerando algunas verdades interesantes. Y es que quizás ningún tópico o tema está atrayendo más la atención en el mundo religioso que el tema del nuevo nacimiento. ¿Y por qué lo digo? Porque literalmente millones de personas afirman haber nacido de nuevo, en el sentido que supuestamente entienden que lo dice el Señor Jesús, ya que hay tantas ideas diferentes acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Es muy importante que se defina la verdad, que es la razón por la cual nos sentamos cada una de estas noches acá a estudiar los temas, a abrir la escritura y confirmar o verificar con ellas. Es sumamente importante que se defina la verdad, pero tal como ella está expuesta en las escrituras. El siguiente bosquejo, vamos a pasar aquí la diapositiva y listo. Este bosquejo nos va a ayudar mucho, nos va a facilitar el estudio de este, como dije, interesante tópico. Primero, vamos a ver todas las posibles interpretaciones que pueda haber en el mundo religioso. Espero que no se nos haya quedado ninguna afuera acerca del tema del nuevo nacimiento. Recuerde, es un bosquejo y acostúmbrese a que cada lección va a traer un bosquejo donde consideraremos todas las alternativas, todas las opciones conocidas que hay sobre los diferentes temas que trataremos. El nuevo nacimiento, la blasfemia del Espíritu Santo o contra el Espíritu Santo, eh, todos los temas referentes a la obra de la tercera persona de la deidad. En este caso, el nuevo nacimiento, vamos a ver cuáles son las opciones. Punto uno, puede ser que el nuevo nacimiento sea algo milagroso. Ahora, cada subpunto va especificando aún más. Sí, primer subpunto, ¿será que esto era milagroso y era para todos los tiempos? Dentro de ese, si es milagroso y es para todos los tiempos, ¿se refiere al bautismo en el Espíritu Santo? Y si se refiere al bautismo en el Espíritu Santo, entonces estamos diciendo que la Biblia enseña que hay una operación directa para convencer, para convertir y para santificar. Esta es la doctrina, o esto es lo que defienden los calvinistas y los semicalvinistas. Además, si hay una operación directa para convencer, convertir y santificar, entonces todavía se imparten dones milagrosos. Esto lo defienden específicamente los pentecostales. Segundo, si hay una operación directa del Espíritu Santo, entonces también hay dones del Espíritu Santo. Tercero, quiere decir entonces que hoy se puede predicar el Evangelio sabiendo que las personas que estén en aquella lista que hablan los calvinistas de salvos elegidos desde antes de la fundación del mundo, esas personas van a ser directamente convencidas por el Espíritu Santo. Estas personas van a ser santificadas también por el Espíritu Santo a partir del momento en que ellas lo reciban, y además van a ser convertidas o van a llegar a ser esos cristianos y esos hijos de Dios que quiere el Señor a través de esa operación directa del Espíritu Santo. Hay otra opción. Recuerda que la opción A era que esto fuera para todos los tiempos, milagroso, pero para todos los tiempos. Pero hay otra alternativa, que sea milagroso, pero no para todos los tiempos, sino para la era apostólica solamente. Y si era para la era apostólica, también hay dos alternativas, que solamente fuera para los judíos o que fuera para todos los cristianos, judíos y gentiles. Bien, dentro de la primera opción era algo milagroso, también hay la segunda opción general de no era milagroso. Ahora, si el nuevo nacimiento no era milagroso, ¿a qué se refiere? Se refiere a algo que era para todos los cristianos. Si era algo que involucraba a todos los cristianos, entonces involucraría el proceso completo de conversión
incluyendo algo tan importante en el Nuevo Testamento como es el bautismo. También veremos si esto incluye o significa o implica la morada del Espíritu Santo. Ahora, decíamos, puede ser que no es milagroso y esto es para todos los cristianos, pero también puede ser que era algo no milagroso, pero era solamente para los judíos. Esa es la otra alternativa que vamos a considerar en el análisis de esta lección. Este servidor obviamente rechaza, y espero que igual ustedes, la opción del punto 1 y subpunto A, que el nuevo nacimiento sea algo milagroso y que sea para todos los tiempos, porque ya hemos analizado en otras lecciones, no solo en este curso, sino en todo el transcurso de los estudios que hemos tenido desde que iniciamos este proyecto. Así que no es posible, según lo que enseña la Escritura, que los milagros todavía se estén realizando hoy y que en todos los tiempos y lugares las personas se estén beneficiando de eso que solamente fue para el primer siglo. Entonces, si no es posible la opción del punto 1 subpunto A, entonces nos quedan todavía 5 interpretaciones posibles. Así que entremos al contenido de nuestra lección para poder analizar de esas 5 cuál es la alternativa bíblica, que es la que nosotros estamos buscando. En primer lugar, vamos a ver lo que son algunas falsas ideas que tenían los judíos y cómo la Biblia responde a estos falsos conceptos. Vamos, por ejemplo, a considerar lo que los judíos pensaban y lo que Juan el Bautista tuvo que corregir en su predicación, porque ellos tenían varias ideas erradas acerca de lo que era ese reino sobre el cual dominaría o gobernaría el Mesías. Ellos creían en primer lugar, como creo que todos los tenemos muy claro, que el reino iba a ser un reino físico. La madre de Jacobo y de Juan quería que sus hijos gobernaran con Cristo en un reino así, un reino físico, material, terrenal. Leemos de ello allá en Juan 20:21. Los judíos querían convertir a Jesús en rey mediante la fuerza y leemos de ello en Juan capítulo 6, versículo 15. Y estaban dispuestos a tomar las armas con él o liderados por él para ir y enfrentarse a los enemigos invasores y a todos los demás. Bien, estos judíos, en una ocasión en la que estaban siendo enseñados por Jesús, habían pasado todo el día con él y ya había llegado una hora muy avanzada en la cual Jesús no los quería enviar de regreso a sus hogares con hambre, decide realizar un milagro en el cual multiplica los alimentos para que todos ellos pudieran estar saciados, que esa necesidad estuviera cubierta. Sin embargo, para hacer esto, dice que Jesús ordena que se organicen en grupos o se sienten sobre aquella hierba en grupos de 50. Esto los confundió porque en aquel tiempo ordenar a una multitud tan grande en grupos de 50 era lo que se hacía cuando se trataba de ejércitos. Así que probablemente debido a estas cosas, alguno de ellos o algunos de ellos se confundieron y entonces creyeron que tenían que ir a la guerra con Jesús. Estos hombres suponían erróneamente que Jesús los estaba preparando para una batalla donde se iba a instaurar por la fuerza el reino davídico. Los judíos también creían que su nacimiento físico o carnal, vamos a utilizar en esta lección la palabra carnal no como algo pecaminoso, carne física. Así que vamos a ver su micrófono. Ok. ¿Me escuchan bien? Hubo un cambio acá en la configuración. Se dio automático. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien que me confirme? ¿Me escuchan bien? Sí. Ah, ok. Gracias, hermano Irving. Los judíos entonces creían que su nacimiento carnal o físico o terrenal, recuerden, no usaremos carnal en el sentido pecaminoso, en este contexto, que por ese nacimiento ellos ya tenían derecho a entrar al reino de Dios. Y aquí vamos a verlo en Mateo capítulo 3, los versículos 7 al 9. Este pasaje dice, hablando de Juan el Bautista, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, que definitivamente aquellas piedras no nacerían de la misma forma que estos hombres. Esto hubiera sido cierto, esto de que el nacimiento te daba el derecho para entrar al reino de los cielos, si ese reino hubiera sido un reino físico o un reino material, un reino de este mundo. Sin embargo, Jesús declaró que este reino no le pertenecía al mundo presente. Recuerde que lo dijo en Juan capítulo 18, versículo 36, cuando estaba declarando frente al gobernador de Judea, en ese momento, Pilatos. Los judíos habían nacido según la carne, como lo recuerda Pablo en Gálatas 4, 21 al 31. Y este no era el nacimiento adecuado para poder ser un ciudadano del nuevo reino, del reino espiritual. El reino de los cielos debía establecerse en los días del Imperio Romano, como bien nos informamos en Daniel 2:44. Tanto Juan como Jesús comenzaron a predicar insistentemente que ese reino prometido se había acercado desde Mateo 3 y Mateo capítulo 4. Jesús dijo que incluso algunos de los discípulos que él estaba entrenando no morirían antes de que se estableciera ese reino con poder. Marcos capítulo 9, versículo 1. El poder al que se refería Jesús era el poder del Espíritu Santo, y este vino y fue prometido por Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8. Bien, este es el por qué tanto el apóstol Pablo allá en Colosenses 1:13 como Juan en Apocalipsis 1:6 y el 9 hablaron del reino en tiempo presente. No era algo que había que seguir esperando, sino que una vez el Espíritu vino en Pentecostés, ya era una realidad. Esto nos lleva entonces a hablar acerca de la consistencia del lenguaje en las escrituras. Y aquí tenemos que ir al diccionario, y tanto el diccionario Webster como el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos definen muy bien el término consistente. Y es, sí, algo está pasando, por eso les preguntaba, algo está pasando con el micrófono porque está cambiando insistentemente. Bueno, retomamos luego de haber resuelto los temas técnicos. Decía que el término consistente, porque hablamos de la consistencia del lenguaje en las escrituras, es definido por Webster y el diccionario de la Real Academia como lo que goza de estabilidad, duración, solidez, algo que es compatible, congruente, que no es contradictorio u opuesto, que no está fuera de armonía con otros actos o profesiones de la misma persona. Entonces, ¿qué queremos decir con la consistencia del lenguaje en las escrituras? ¿Quién dudaría de que las escrituras son completamente consistentes, viendo la definición que dan aquí los diccionarios? ¿Quién dudaría de que la deidad es lo que dicen Malaquías 3:6 y Hebreos 13:8? Es decir, que no hay cambio o no hay variación en la naturaleza de Dios. ¿Por qué cambiaría Dios en su naturaleza? ¿Por qué cambiaría Dios en su ser? ¿Y por qué cambiaría Dios su palabra si Él ha revelado de manera perfecta y tal cual Él quería que esta palabra fuera? Las siguientes son razones por las cuales el lenguaje, es decir, las palabras y las frases de las escrituras, son consistentes. La primera de ellas es que Jesús dijo que las escrituras no pueden ser quebrantadas, allá en Juan capítulo 10, versículo 35. El quebrantamiento de las escrituras es equivalente a demostrar que hay una contradicción en ellas. El hecho de que es pecado cambiar la palabra de Dios, como lo enseñan Gálatas 1:6 al 9, Apocalipsis 22, 18 y 19 y muchos otros pasajes, prueba que la forma en la cual han sido redactadas las escrituras es vital para poder entenderlas y para que verdaderamente estemos tratando con la voluntad revelada de Dios. La segunda razón es el concepto de la inspiración verbal, un concepto que ya hemos estudiado en lecciones anteriores en este curso y en otros cursos dentro de esta serie de estudios bíblicos.
Y ese concepto de la inspiración verbal, es decir, que Dios ha inspirado no solamente las palabras, sino la manera en que las palabras están organizadas en las escrituras, no solo cada término, cada palabra, sino cómo se relacionan las unas con las otras. Esa inspiración verbal implica que la elección de palabras por parte del Espíritu Santo conlleva una idea o pensamiento particular que él quería que fuera conocido, no alterado, no descuidado, ni ignorado, ni actualizado, ni transformado. Él lo quería tal cual él lo dejó. Esto vinculado con el hecho de que a las escrituras se le llama generalmente la palabra de Dios, por ejemplo, Hebreos 4:12, y no las palabras de Dios. Implica que en la escritura hay unidad. Sería adecuado razonar que las expresiones y las palabras de las escrituras tienen una consistencia de significado como el orden natural de sus eventos. Los casos en los cuales debe interpretarse un texto de manera, por ejemplo, figurada y no literal, es casos o se trata de casos aislados. Generalmente, las escrituras, como dice aquella regla que vimos en hermenéutica o en ciencia de la interpretación de la escritura, generalmente los textos deben interpretarse de manera literal. ¿Cuándo no se interpretan de manera literal? Bueno, muy básicamente, cuando interpretarlos de manera literal nos lleva a un absurdo o nos lleva a una contradicción con otros textos muy claros o doctrinas muy claras de la escritura. En ese caso, tendremos que volver al texto y analizar si es que el autor en esa porción estaba utilizando un lenguaje figurado y no un lenguaje literal. Pero lo normal es que debemos considerar las reglas que rigen el lenguaje. Así que teniendo esta introducción muy clara y muy presente, podemos entonces ya entrar al pasaje que mencionamos al inicio, que no es otro que Juan, capítulo 3, los versículos 1 al 13. Aquí voy a pedir que tengamos mucha concentración, pero también mucha paciencia, porque vamos a analizar, vamos a hacer una exégesis de este pasaje y de otros, si el tiempo así nos los permite, para extraer de él todo lo que podamos respecto a lo que Jesús y el autor, en este caso el apóstol Juan, nos quisieron comunicar en esta también porción de la escritura. Esto va a implicar que mencionemos expresiones gramaticales, términos en griego, algunas ideas que en el momento pueden parecer confusas, pero que en la explicación total vamos a captar cuál es el significado. Así que, como decía, tengamos un poco de paciencia. Vamos entonces a analizar los dos primeros versículos. Juan capítulo 3, los versículos 1 y 2. Dice, había literalmente, en el idioma griego dice, y estaba siendo un. ¿Quién? Bueno, un hombre de. La palabra de allí viene del griego ek y está en gramática griega en lo que se conoce como el caso ablativo. ¿Qué significa que una expresión esté en el caso ablativo? Bueno, que indica el origen de aquello de lo cual se está hablando. Entonces habla de un hombre de. Entonces estamos hablando del origen de ese hombre. ¿Cuál es el origen? Dice, bueno, él era de los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Una poderosa secta que generalmente se oponía a la predicación de Jesús. Sigue diciendo el texto, que se llamaba Nicodemo. Podemos leer de este hombre en Juan capítulo 7, versículo 51, y en Juan capítulo 19, versículo 38, como uno de los discípulos de Jesús o como alguien también que pertenecía a esta secta. Dice el texto, de hecho, que era un principal entre los judíos. Esta expresión principal nos lleva a creer que probablemente era parte del Sanedrín. Y otra vez, cuando vamos a Juan 7, al versículo 51, así parece. Dice que este, es decir, Nicodemo, vino a Jesús de noche. Y aquí entran los predicadores a tratar de conjeturar o tratar de imaginar por qué vino Jesús de noche. Y esto ha dado para muchos sermones y muchas clases, pero en realidad todo se trata de conjeturas porque el autor no nos dice exactamente por qué, Nicodemo no dice por qué, y Jesús tampoco implica por qué vino este hombre a buscarle de noche. Y dice que le dijo, es decir, a Jesús, Rabí.
y utiliza un término que era un título de honor, un título que literalmente significa no solo maestro, significa mi maestro. Y luego le dice un término interesante, o utiliza una expresión interesante porque dice sabemos, que en griego es el término oidamen o oidamen, ¿no? Aquí en lo que es pronunciación, pues nunca vamos a ser tan precisos porque no somos tan viejos como para haber escuchado a alguien hablando griego koiné en el primer siglo. Pero bueno, oidamen, sabemos, es la primera persona del plural del verbo oida. Este verbo es interesante porque generalmente significa ver. Es una forma obsoleta del tiempo presente dice el término orao, y adelantándome un poquito allí a lo que dice gramaticalmente, significa en algunos contextos ver y en otros contextos conocer. Incluso se traduce como percibir en cuanto a percibir con los ojos en algunos documentos, dice el lexicógrafo Taller. El uso del verbo en plural indica que los fariseos en general consideraban que esto que está diciendo Nicodemo era cierto. ¿Qué cosa? Que Jesús había venido de Dios. También tenemos el caso ablativo en Hebreos capítulo 3 versículo 1, por ejemplo. Bien, luego dice el motivo, por qué habían llegado a esa conclusión, por qué era la noción general. Dice, porque nadie puede hacer estas señales. ¿Qué eran las señales? Eran milagros diseñados para probar que Jesús provenía de Dios, como luego también va a argumentar el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. En otras palabras, le está diciendo Nicodemo, aceptamos, nosotros los fariseos, aceptamos, seguramente en general, no todos, que provienes de Dios porque haces señales. Esta oración es una oración condicional y es importante que sea una oración condicional porque forma lo que en lógica se conoce como un silogismo hipotético. Así que las palabras del Señor, y cuando hablemos de las palabras del Señor, no me refiero a que literalmente estoy citando a Jesús, me refiero a las escrituras, ¿no? A veces podrá estar hablando el Señor o Nicodemo o el apóstol Juan, como veremos. Decía, las palabras del Señor son, en otras palabras, si Dios no estaba con él, entonces él no podría hacer las señales que hacía, refiriéndose obviamente a Jesús. Entonces, al hacer una transposición, es decir, cambiamos el orden de la oración, esto nos da el siguiente resultado. Si él es capaz de hacer estas señales que hacía Jesús, entonces Dios está con él. Esto se puede convertir en lógica en lo que se conoce como un silogismo categórico. Aquí vamos a afirmar una verdad rotunda. Todos aquellos que pueden hacer las señales que hacía Jesús son personas con las cuales está Dios. Esto es lo que enseñan las palabras de Nicodemo en esta sección. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús y tenemos que ir entonces a hacer la exégesis del versículo 3. Primero dice este texto, de cierto, una expresión que quiere decir con toda seguridad o muy seguramente. Te digo que el que no, esa expresión que el que no se traduce al inglés, por ejemplo, como excepto, a salvo que, a menos que, como haciendo énfasis en una excepción. Es una partícula condicional que hace referencia al tiempo y a la experiencia en él. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no se puede lograr un fin si no se cumple con una condición, salvo que, excepto que. Entonces te digo, que, el que no naciere de nuevo. En el griego original literalmente dice que no naciere de arriba. Ya que Dios está arriba, como lo representa Santiago 1:17, entonces quiere decir que nacer de arriba es nacer de Dios. ¿Qué pasa con el que no naciere de nuevo o no naciere de Dios? Dice, no puede ver. Y ahí utiliza el griego idein, que es un auristo segundo de el infinitivo de oreon.
podemos ver ahí el comentario que hicimos anteriormente, ¿no? Ya cuando lo revisemos en el material. Esta palabra se traduce conocer en el versículo 2, pero se traduce ni sabes en el versículo 8. Y se refiere a no poder ver el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Obviamente porque ya hemos estudiado este tema. Muchos sabemos que el reino de Dios es la iglesia de Cristo. Otra vez, esta es una oración condicional y nos lleva a un silogismo hipotético. Las palabras del Señor, ahora sí, las palabras del Señor Jesús enseñarían lo siguiente. Si lo vemos en un silogismo hipotético sería, si alguien no nace de nuevo, él no puede ver o entrar al reino de Dios. Por transposición, es decir, cambiando el orden de las frases en la oración, tendríamos, si alguien puede ver el reino de Dios, entonces ese alguien ha nacido de nuevo. Y por conversión, esta proposición quedaría así. Todos los que ven el reino de Dios son aquellos o son quienes han nacido de nuevo. Así que Jesús enseña, mire, primero lo de Nicodemo. Nicodemo enseña, implica que solamente puede venir de Dios aquel que hace señales como las de Jesús. Ahora Jesús dice que nadie puede ver o entrar al reino de Dios si esa persona no ha nacido de nuevo, o lo que es igual, en un silogismo categórico diríamos, todos los que ven el reino de Dios son personas que primero han nacido de nuevo. Bien, como esto es un diálogo, vamos a tomar en cuenta ahora la respuesta de Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 4. Sigamos con nuestra exégesis. Espero que la llevemos bien. Juan 3:4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Aquí Nicodemo obviamente está pensando en nacimiento carnal, es decir, terrenal, físico. Sigue diciendo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La construcción de la frase en griego demuestra que él espera un no como respuesta, porque considera que su pregunta es de una respuesta muy obvia. Literalmente traducido, el texto diría, él no puede entrar en el vientre de su madre y nacer, o sí. O sí, de este tipo de preguntas hablábamos en nuestra lección del domingo para la congregación acá, así que también puede entrar a la página de la iglesia en Santiago y ver lo que explicábamos sobre esto. Él espera una respuesta negativa, una obvia respuesta negativa. Entonces, lo que va a obtener como respuesta es una exposición de parte de Jesús del tema del nuevo nacimiento. Vamos ahora a la exégesis de los versículos 5 al 8. Vamos a ver, ¿qué dicen? Respondió Jesús, de cierto, otra vez una expresión que implica con o significa con toda seguridad. Luego dice, te digo, y considere estas palabras, esta frase, te digo, porque son muy importantes en el contexto. Sigue diciendo, que el que no, otra vez repite aquella cláusula de excepción o de condición. Si no se cumple esta condición, no va a obtener este resultado. Que el que no naciere. Aquí la palabra en griego, génete, se traduce nacer, ser engendrado, concebido allá en Mateo capítulo 1, versículo 20. Se usa la misma palabra para la acción del padre o de la madre, mientras que en español nosotros no lo vemos así. En español tenemos dos palabras. Primero hablamos de nacer de la madre, no decimos nacer del padre. Y hablamos de engendrar el padre, no hablamos de engendrar la madre. En griego sí se podía usar la misma expresión, esta que mencionaba de génete o géneten. Luego dice, el que no naciere de, esa palabra de literalmente significa desde y también está en el caso ablativo indicando el origen del nuevo nacimiento. ¿Y cuál es el origen? Dice, del agua. Por lo tanto, al hablar de un nacimiento del agua o desde el agua, entendemos que se está refiriendo al bautismo. Luego dice, y no naciere del agua y las palabras naciere de son palabras elípticas, es decir, tenemos que entender todo lo que ellas implican, aunque no lo digan literalmente. Luego dice del agua y del espíritu, y otra vez utiliza el caso ablativo
para indicar que el espíritu es la fuente o es el origen del nacimiento, así como también el agua. El nuevo nacimiento da un nuevo espíritu. Obviamente no se refiere a que a partir del bautismo tenemos otro espíritu humano, aparte del espíritu ya humano que teníamos desde que fuimos concebidos, sino un nuevo espíritu en el sentido de una nueva mentalidad, una nueva disposición, una nueva actitud, una nueva manera, como aquella que exhorta el apóstol Pablo que tengamos en Filipenses 2:5, que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, o como él habrá mencionado en Romanos que somos y Corintios que somos nuevas criaturas, nueva mentalidad, nueva manera de ser, de comportarnos, de actuar. Bien, el espíritu del hombre debe ser cambiado. El espíritu del hombre debe adoptar una nueva manera, debe caminar diferente, debe hablar diferente. Este concepto, esta idea es enseñada mucho en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Isaías 46, en el 57:15, en Jeremías 31 al 34, que lo conocemos muy bien, lo vamos a citar mucho en esta lección, en Salmo 51:10, en Ezequiel 11:19 al 20, en Ezequiel 18:31 y 36:26, incluso en Malaquías capítulo 4, versículo 6. Sigue Jesús, volviendo a Juan 3. No te maravilles. Y literalmente en griego dice, no comiences a maravillarte. De que, es decir, debido a que te dije, y no solamente le estaba diciendo a él, sino que también le estaba diciendo a los líderes que representaba él en ese momento, que eran los líderes de Israel, incluyendo los fariseos, que os es necesario, y aquí utiliza una expresión que habla de deber, por lo tanto habla de ley, de obligación. ¿Y cuál era la ley, obligación o deber? Nacer de nuevo. Otra vez, recuerde que allí literalmente es nacer de arriba, que quiere decir nacer de Dios. Los fariseos creían que ya eran justos. Recuerde lo que leímos allá en Mateo 3, 7 al 9. Pero Jesús les dice que tienen que volver a nacer. Sigue diciendo, el viento sopla. Y cuando dice viento, la palabra griega es neuma. Y considero, puedo equivocarme, que el término neuma aquí debería traducirse espíritu, como también concuerdan muchas versiones, o para no ser pretencioso, varias versiones concuerdan que aquí debería traducirse espíritu, ya que así se traduce en todos los demás casos en el contexto, excepto en este. Y me parece que es contrario al sentido común que una palabra cambie de significado en un contexto, incluso tan corto como este, sin que haya un aviso del cambio o un indicio de que deba hacerse el cambio. El espíritu soplando o inspirando es una referencia obvia al don de la inspiración, del que habla 2 Timoteo 3:16, cuando habla de la escritura, la naturaleza de la escritura, o 2 Pedro 1:21, que habla de cómo vino la profecía a través de los santos hombres de Dios. Es por medio de la palabra inspirada de Dios que el hombre adopta una nueva disposición, que es lo que se refiere con tener un nuevo espíritu o nacer de nuevo. Luego dice, el viento sopla de donde él quiere. Ese él, obviamente se referiría entonces al Espíritu Santo, de quien los hombres, en este caso los cristianos que obedecieran el Evangelio, recibirían los dones espirituales o el don del Espíritu Santo, como le llama Pedro en Hechos 2 y en Hechos 10. Sigue diciendo, y oye su sonido. Aquí utiliza el término acoweis, que significa brillar, destacar, aclarar, que se refiere a un sonido, un tono, que puede hablar de cosas inanimadas, pero también se puede referir a una persona y por esto una voz, es decir, el sonido de las palabras que pronuncia una persona. El sonido es una personificación, así que el traductor al enfrentarse a este término probablemente debe llevarlo esto al término voz, porque se está refiriendo específicamente a las palabras. Y esto se refiere a la obra del Espíritu Santo en la inspiración, respecto a que Él fue quien reveló el Nuevo Testamento.
donde están las condiciones para nacer de nuevo, donde están también las instrucciones para andar en vida nueva. Sigue diciendo, mas no sabes de dónde viene, hablando del Espíritu, ni a dónde va. De esta manera, de esta forma, no conoces la forma de actuar del Espíritu, claro, si no es porque estudias las Escrituras. Y luego dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí del, otra vez, está en caso ablativo, indicando origen o fuente. Espíritu. Parafraseando esto o esta frase diría, todos los que han nacido del Espíritu han nacido de la misma manera, oyendo la voz del Espíritu. Esta oración de Juan capítulo 3 versículo 5 es una oración condicional y por ser una oración condicional forma para nosotros también un silogismo hipotético. Las palabras del Señor entonces son: si alguien no ha nacido del agua y del espíritu, entonces él no, o ella, no puede entrar en el reino de Dios. Por transposición, esta proposición se convertiría en la siguiente: si alguien puede entrar en el reino de Dios, entonces él ha nacido del agua y del espíritu. Y aquí entendemos, hasta aquí entendemos claramente que el bautismo es esencial, vital para la salvación, que no se puede entrar o ver el reino de Dios sin cumplir ese requisito. Pero aún más, para reforzarlo, vamos a convertirlo en un silogismo categórico, o sea, uno que afirma universalidad, uno que afirma con rotundidad. Esta expresión de Jesús enseñaría lo siguiente: todos los que entran en el reino de Dios son aquellos que han nacido del agua y del espíritu. Por lo tanto, entendemos que lo que afirman muchos de solo levanta tu mano y haz la oración del pecador, en ese momento ya serás salvo, estarás perdonado y eres parte del reino de Dios. No, señor. No, señor. Jesús afirma y indudablemente que todos los que entran en el reino de Dios son solamente aquellos que han nacido del agua y del espíritu. Ahora, ante esta afirmación, Nicodemo, que todavía no entendía bien las cosas, va a responder y vamos a ver qué responde en el versículo 9. Dice, respondiendo Nicodemo, su discusión, su respuesta tiene que ver con la discusión de Jesús del nuevo nacimiento. Y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Es decir, cómo se logran esos cambios, cómo se reciben esos cambios que hace el Espíritu. El concepto judío del reino de Dios, recuerda, era un reino carnal. Ya que Nicodemo creía que el reino era carnal, él creía que nacer en el reino indicaba nacer como judío, nacer de esa estirpe, de ese linaje, de esa nación. Juan el Bautista atacó ese concepto, como leímos en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9. Y Jesús, recuerde, declaró que el reino no era material. Juan 18:36. Por esto, la única alternativa que le quedaba al que analizaba las palabras de Jesús, la predicación de Juan y las escrituras, es que ese reino era de naturaleza espiritual. Entonces, debido a la falta de entendimiento de Nicodemo, Jesús se va a detener a explicar aún más el nuevo nacimiento en Juan capítulo 3, los versículos 10 al 3. Vamos allá. A ver, vamos a colocarnos allí. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? Es más, fue más enfático en el original, porque el original dice, ¿eres tú el maestro de Israel? Esto es porque él era un maestro muy importante. Y los maestros tienen una responsabilidad muy grande. Ahora imagínense si usted es de los principales maestros. Lea Santiago 3:1 en adelante. Dice, eres el maestro de Israel y no sabes esto. Se esperaba que el maestro o aquel que conocía muy bien el Antiguo Testamento, pues conociera estas cosas. Esto es interesante porque implica que el nuevo nacimiento de esta era cristiana ya era una enseñanza en el Antiguo Testamento. De alguna manera, Dios lo enseñó en el Antiguo Testamento. El cambio del corazón o del espíritu fueron temas enseñados en las escrituras hebreas o el Antiguo Testamento. Los comentarios del versículo 6 tuvieron que ver con esto y citamos allí varios pasajes.
Entonces, esto le da más credibilidad a la idea de que aquí, en este pasaje de Juan 3:5 en adelante, la referencia al Espíritu es al Espíritu renovado del hombre y no directamente al Espíritu Santo, aunque el que hace la obra en ese Espíritu del hombre, obviamente es el Espíritu de Dios y ya veremos cómo. Sigue diciendo Jesús, de cierto te digo, es decir, enfatizando la importancia de lo que va a decir que lo que sabemos, hablamos. ¿Quiénes sabemos? Bueno, será Juan el Bautista, Cristo y luego los apóstoles. Lea Juan 1:15 y Juan 5:36. Y dice que lo que hemos visto testificamos, como allá en Juan 1:34 testificó Juan el Bautista. Pero luego, ¿qué dice? Triste y lamentablemente, dice, y no recibís nuestro testimonio. Y mire que no le dice a Nicodemo, y tú no recibes, no, dice en plural, y no recibís. ¿Por qué el plural? Pues que está refiriéndose o está señalando directamente a los líderes judíos, muy probablemente, o muy seguramente incluyendo a los fariseos, no solo a Nicodemo. Luego dice, no recibís, el término en griego es lambanete, que se traduce mejor en este pasaje como no tomáis nuestro testimonio. ¿Por qué digo que debe traducirse no tomáis? Porque en griego, esto se ve cuando usted obviamente lee la palabra en griego y sabe las reglas de la gramática griega. Lambanete está en voz activa y según las reglas gramaticales, cuando lambano, que es el término raíz, está en voz activa, debe traducirse como, a ver, hay un mensaje aquí, de nuevo se entrecorta, dice, ha de ser entonces el internet, porque no he vuelto a tocar el tema del micrófono. ¿Me escuchan mejor? También tengo la garganta hecha un desastre, así que imagínense. Si el internet está fallando y la garganta también, ¿a dónde vamos a ir a parar? Hay que nacer de nuevo, pero físicamente. ¿Me escuchan? He seguido hablando para ver si ya está mejor. Sí, deben ser inestabilidad en la red. Bien, decía entonces, vamos a ver que el término lambano, el término raíz, está en la voz activa según el griego, por lo tanto debe traducirse tomar, porque traducirlo recibir solo se hace cuando está en la voz pasiva, y aquí no está en voz pasiva, en griego está en voz activa, así que Jesús está diciendo en realidad, nosotros estamos dando un testimonio y ustedes no lo toman. ¿Y a qué se refiere con eso? A que ellos eran responsables de tomar lo que él les estaba dando. ¿Para qué? Para examinar la evidencia, para poder a través de la evidencia saber si ese testimonio tenía credibilidad. Y ellos debían ser activos en eso de tomar el testimonio y examinarlo cuidadosamente. Es más, ellos debían investigar o inquirir diligentemente, como enseña Deuteronomio 17:4. Pero no lo hicieron y Jesús dice, no tomaron el testimonio. Y ahí cuando dice no, utiliza la partícula, hay dos partículas para decir no. Y la más fuerte es la que Jesús utiliza aquí. Oh, dice no. Ellos habían rechazado absolutamente el testimonio de Juan y el de Jesús sin inquirir o investigar o escudriñar diligentemente, como les enseñaba Deuteronomio 17:4. Este rechazo, sin querer oír, sin querer considerar, es necio, pero también es vergonzoso, como dice Proverbios 18:13. Nuestro testimonio, dice Jesús. Jesús está dando a Nicodemo un principio muy conocido en la ley de Moisés, del cual podemos leer en Números 35:30, en Deuteronomio 17:2 al 7 y en Deuteronomio 19:15 al 21. ¿Y cuál es este principio de la ley? Bueno, los judíos debían aceptar un asunto como verdadero si era establecido por el testimonio de dos o tres testigos creíbles. Ellos debían inquirir, investigar, cuestionar para poder llegar a la verdad. Recuerde Deuteronomio 17:4. Si alguien los estaba alejando del pacto de Dios, es decir, si alguien no quería que ellos obedecieran la ley de Dios, ellos tenían que examinar bien eso y estar seguros de que esto era así.
porque Jesús como tal era parte del Antiguo Testamento. ¿Y por qué digo esto? Porque allá en Lucas 24, cuando se encuentra con aquellos discípulos, dice que él les expone todo lo que estaba escrito de él en Moisés, en los profetas y en los escritos. Una expresión que se refiere a todo el Antiguo Testamento. Así que los dos testigos a los que se refiere Jesús aquí probablemente eran Juan el Bautista y él. Si no eran Juan el Bautista y él, probablemente se estaba refiriendo a él y al Padre, como allá en Juan capítulo 8, versículos 12 al 20. Pero sea como sea, si era Juan el Bautista y él, o el Padre y él, el testimonio que estaban dando debía ser analizado, debía ser justamente evaluado. Luego dice, si os he dicho cosas terrenales, usa un plural que habla de lo existente sobre la tierra o lo terrenal, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hablando de cosas existentes allá arriba o en el cielo o celestiales, las cosas que suceden allá, es decir, el propósito de Dios para revelar su plan que salvara las almas de los hombres a través de la muerte de Cristo, cosas que se manejaban en el ámbito celestial y no terrenal. Entonces, Jesús está diciendo, si uso ilustraciones terrenales de esta vida, no me entienden, ¿cómo fuera que yo les explicara a ustedes los planes de Dios, los propósitos de Dios en el ámbito espiritual? Luego dice, nadie subió al cielo. Obviamente, nadie llegó allá para escuchar el testimonio del Padre y el Hijo, si se refiere a ese, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Obviamente se refiere a él mismo, a Jesucristo, que está en el cielo. Esta última frase, que está en el cielo, no la pudo haber dicho Jesús, porque en ese momento Jesús estaba haciendo una obra terrenal, un ministerio terrenal. No me cite el tema de la omnipresencia de Dios, porque recuerde que Filipenses dice que Jesús tomó la decisión de vaciarse a sí mismo para poder cumplir una misión acá. Con esto no estoy diciendo que renunció a la omnipresencia o que dejó de ser Dios, pero sí que en este momento Jesús no estaba diciendo o no estaba aludiendo a su omnipresencia, sino que estaba Juan el apóstol agregando allí una palabra de mucha reverencia. Esto se llama prolepsis, es decir, que se está contando una historia donde habla alguien de aquella época de la cual está escribiendo ese autor, pero de pronto ese personaje dice algo que el escritor se ve en la obligación de aclararlo o de agregarle algo y él lo hace como si lo estuviera diciendo el mismo personaje. Eso se llama prolepsis y aquí la hace Juan el apóstol como la hizo también muy probablemente Moisés allá en Génesis capítulo 3 versículo 20. Entonces dice, nadie ha subido al cielo, perdón, para recibir este testimonio del Padre y el Hijo, pero ese testimonio ha llegado a ustedes a través del Hijo y del Padre, porque el Hijo ha venido a la tierra. Entonces, vamos a ver, sigue hablando el Maestro, nuestro Señor Jesús, acerca de los que han nacido de Dios. Así que vamos a entrar a un punto donde vamos a hablar de los nacidos en el cielo. Ahí se me quedaron dos presentaciones por el tema del audio, ¿no? Me desconcentré y se me fueron las dos presentaciones ahí. Vamos a leer dos pasajes, ya está venciendo el tiempo, pero vamos a ver en estos minutitos algo aquí sobre la comparación entre estos dos pasajes que hablan de los que han nacido de Dios. El primero es recordar Juan 3:5, que lo vimos al principio. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua o de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Por qué traemos a colación estos dos pasajes? Porque se explicó en el comentario de Juan 3:5 que la palabra traducida naciere también se traduce engendrado. Ser nacido de arriba es ser nacido de Dios, pues Dios está arriba. Ya que el Espíritu Santo es Dios, alguien que ha nacido del Espíritu también ha nacido de Dios. Esta consistencia del lenguaje, recuerda que habíamos
mencionado que iba a ser importante el concepto de consistencia del lenguaje en las escrituras. Esta consistencia del lenguaje es esencial para entender adecuadamente este tema del nuevo nacimiento. El nacimiento del espíritu en mayúscula o espíritu en minúscula es un prerequisito para entrar en el reino de Dios, como vimos en Juan 3:5. Alguien entra en el reino de Dios mediante un traslado, dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 13, cumpliendo de esta manera la voluntad de Dios, como dice Jesús en Mateo 7:21, que solo entrarán al reino de los cielos los que cumplen la voluntad de su Padre. Y esto lo logran al convertirse, como también lo aclaró Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 3. Este texto de Mateo capítulo 18, versículo 3, leído en la Biblia del Jubileo, habla acerca de la conversión. Voy a leerlo aquí rápidamente porque lo iba a incluir en las diapositivas, pero se me pasó, así que vamos a buscarlo aquí rápidamente. La Biblia del Jubileo traduce Mateo 18:3 así. Y dijo, de cierto os digo, que si no os convirtiereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Allí aciertan los traductores de la Biblia del Jubileo, porque el término allí, os volvéis, en realidad está haciendo alusión a la conversión en el original. Entonces, hay dos alternativas para explicar cada uno de estos pasajes. Habla de nacer de nuevo, de convertirse. O están en lenguaje figurativo o están en lenguaje literal. Si el lenguaje es literal, se entendería que el traslado del reino es equivalente a ser convertido y que ser convertido y ser trasladado son equivalentes a hacer la voluntad del Padre. Si el lenguaje es figurativo, cada uno de estos tres, es decir, nacer de nuevo, ser trasladado y hacer la voluntad del Padre, cada uno de estos tres presupone al otro. Hacer uno es hacer el otro y hacer el otro. La única figura del lenguaje que encajaría aquí sería la sinécdoque, porque la sinécdoque es una figura que permite tomar una parte representando el todo, como ya también vimos en hermenéutica. El estudiante debe tener en cuenta que la regla general, como ya enfatizamos hace unos minutos, es que el lenguaje figurativo es la excepción y no la regla. Así que, ya que el lenguaje figurativo es la excepción y no la regla, quien afirme que estos pasajes son figurativos está obligado a demostrar lo que está afirmando. Los medios por los cuales alguien nace de nuevo del Espíritu Santo se exponen en varios pasajes. Por ejemplo, y presento unos aquí en las diapositivas, dice que el apóstol Pablo engendró a los corintios por medio o por la agencia del Evangelio, en 1 Corintios 4:15. Dice que también engendró a Timoteo en la común fe, en Tito 1:4, o quiere decir según el Nuevo Testamento. También Pablo engendró a Timoteo en la fe, según 1 Timoteo 1:2. Y el renacimiento fue por la palabra de Dios, como dice 1 Pedro 1:23. Y la palabra que es la semilla del reino, según Lucas 8:11. Así que el siguiente gráfico nos ayuda a entender la relación de estos pasajes. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a nacer de nuevo, pero los apóstoles son los que nos ayudan a nacer de nuevo, nos engendran. 1 Corintios 4:15. Pero también dice la Escritura que el Evangelio es el que nos hace nacer de nuevo, según también 1 Corintios 4:15. Pero la voluntad de Dios o el Evangelio es el que nos hace nacer de nuevo, según 1 Pedro 1:23. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿A qué conclusión nos conduce? Siendo que la Escritura no se contradice. Bueno, ¿qué significa? Que el Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, y estos por medio del Evangelio, nos dan todos los pasos, los requisitos para poder convertirnos en hijos de Dios. El principio de la agencia es valioso para explicar el nuevo nacimiento, porque Juan explica tres aspectos del nuevo nacimiento en Primera de Juan. En Primera de Juan, él dice que aquellos que practican la justicia son nacidos de Dios. Y el término nacidos es la misma palabra que él usa en Juan capítulo 3. Y ahí cito Primera de Juan 2:29,
que los que practican la justicia son nacidos de Dios. Primero. Segundo, que todo aquel que ama es nacido de Dios, según Primera de Juan 4:7. Y tercero, que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, aquí otra vez, el siguiente gráfico nos ayuda a explicar. Según todos estos pasajes, los de Romanos, Santiago y los de Primera de Juan, vemos la verdad resumida. Primero nos dicen que a través de la palabra de Dios es que nacemos de Dios. También nos dicen que a través de la fe es que nacemos de Dios. Primera de Juan 5:1. También nos dicen que es del amor que nacemos de Dios, según Primera de Juan 4:7. Y también se nos dice que a través de la obediencia es que nacemos de Dios, según Primera de Juan 2:29. Entonces, como la Escritura no se contradice, ¿qué quiere decir? Que es por la palabra de Dios que nacemos de nuevo, a través de la fe, a través del amor, a través de la obediencia. Sin cumplir con todo esto, no podemos decir que hemos nacido de Dios. Y si no hemos nacido de Dios, no podemos entonces entrar, no podemos ver el reino de Dios. Amados, hasta aquí nuestra lección. Todavía continúa esta lección número 5, por lo menos 2 sesiones más, porque vamos a, como han visto, interpretar cada frase, cada expresión clave, no solamente en Juan 3, del 1 al 13, sino también vamos a ver otros pasajes en nuestra próxima sesión, pero esperamos que la explicación hasta aquí sea bastante clara, porque también nos ayuda a reforzar nuestro trabajo en la predicación del Evangelio y nuestra labor cuando vamos a refutar o contradecir en un debate o en un intercambio con los calvinistas que enseñan aquella salvación solo por la fe y una fe dada supuestamente por operación directa del Espíritu Santo, a diferencia de lo que enseña la Escritura, que es la palabra de Dios, pero por oír y entender y aceptar y obedecer esa palabra. Romanos capítulo 10, contexto. Así que, amados, que el Señor les siga bendiciendo y nos veríamos la próxima semana para continuar con la lección número 5.